Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este segundo seminario internacional que tiene como título general la inteligencia artificial y el derecho de trabajo. El título de la ponencia del día de hoy, el desarrollo de la inteligencia artificial y el teletrabajo, va a estar a cargo. Este trabajo maravilloso de este 2026 en tercer año lo realiza tanto la doctora Carmen Lucía Torres Cueva como su esposo, el doctor Max. En el canal de YouTube del instituto ustedes pueden ver los trabajos ya del 24, del 25 y que continuamos. Vamos a conocer un poco a la doctora Carmen. Magíster en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, ella tiene estudios técnicos en computación e informática. Ha desarrollado el curso de forense en la Academia de Prácticas Forenses. También ha sido asesora legal en la unidad inspectiva de SUNAFIL en el año 2022 y al día de hoy tiene publicaciones en derecho laboral desde el año 2017 al 2022 y también artículos en relación al derecho laboral y la inteligencia artificial. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Puede hacer uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, doctor. Respecto a mi currículum, también trabajé en la unidad inspectiva en el año 2024. Son contrataciones temporales, al igual como asesora en el Poder Judicial, como especialista legal, ocupando una secretaría y descarga de expedientes. Ya los años se me han borrado de la cabeza, ya que fueron mis primeros trabajos en el sector público. Bien, muy agradecida que hayan asistido el día de hoy. Por supuesto, como es de costumbre, me esfuerzo mucho por entrar a la hora precisa, pero cuento con un menor al cual tengo que darle fielmente su comida y concluido eso, de inmediato yo me incorporo en mis labores. Bien, eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que más o menos a fines del año anterior, año 2025, lo difundí también por este medio que es el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, como también en el semanario Avance, que forma parte de un periódico virtual difundido en el gobierno regional de Huánuco, en el sector de Huánuco. Así también se está difundiendo en la revista You Resistencia, también se está difundiendo en el periódico Nuevo, periódico virtual Quispe, y en otros medios sociales que estoy muy agradecida que los sigan, lo compartan y por supuesto lo lean. La intención de nombrar estos medios por la cual yo me pronuncio, comento, es para que se enteren y reconozcan los defectos normativos que existen en el Perú. Por supuesto, al hablar de la existencia o presencia de una o más de una norma jurídica, lidiamos con una aceptación o rechazo popular, o simplemente hablamos de conformidad social. Lo cierto es que cuando existe afectaciones de derechos reconocidas por todo o en parte del sector social, hay que trabajar más estas instituciones con el propósito de ir mejorando y adecuándolos a las nuevas necesidades.
Ahora bien, parto con esta premisa porque nosotros tenemos una tradicional forma de ejercer las labores que es en base a una presencialidad. De modo que el ser humano se ha acostumbrado a salir de su hogar y llegar a un puesto de trabajo, que es a la larga un establecimiento que ha puesto a disposición el empleador para que uno o más de un trabajador alcancen los objetivos designados o asignados por un tiempo en específico o según sea las modalidades de contratación celebradas. Pero esa habitualidad en la actualidad ya debe ir disipándose. El objetivo es de que el ser humano pueda desarrollar su actividad de trabajo en otro lugar, que no sea necesariamente el domicilio del empleador. Que exista ese grado de flexibilidad que inspire al trabajador y a su familia su realización, convivencia y que también permita equilibrar un tiempo suficiente para que puedan ser destinados según sean sus necesidades, como por ejemplo, destinadas a la educación, a la familia, a su propio perfeccionamiento y por supuesto al trabajo. Siendo así nuestra idea, prudente es hablar de una modalidad que en el Perú surgió como una modalidad especial. Me refiero pues a la modalidad de teletrabajo. El teletrabajo fue denominado como una modalidad especial de servicios subordinados. Esta modalidad le daba esa libertad al empleador de celebrarlo. Esta modalidad incorporado en la norma, por supuesto. De modo que si uno hace una revisión de cuántos se han acogido a esa norma desde su existencia, sin duda observará de que no ha sido trascendental, no ha sido de todo acogido por la parte empleadora, por lo que se han acostumbrado la parte empleadora a observar que el trabajador esté ahí agotándose, trabajando, sentado, y si se mueve buscar la manera de ir descontándole porque se ha demorado quizás en comprar algunos artículos o en el baño. Entonces, busca una manera de seguir teniendo al trabajador frente a frente con el fin de demostrar su poder de dirección, de mando, de fiscalización y de sanción. Pero sin duda, en la práctica, se ve un excesivo actuar de dirección por parte del empleador. Y esto pues crea, de cierto modo, consecuencias como hostilidad, consecuencias como agotamiento del trabajador, consecuencias como temor de estar en el centro de trabajo, por lo que te sientes sitiado, que significa
que están detrás de ti. Bien, esto afecta a la producción de bienes o prestaciones de servicios del propio trabajador y que por supuesto perjudica a la parte empleadora. De modo que en algunas actividades de trabajo que guarden estas características flexibles de que se puede desarrollar en otro ambiente que no sea el ámbito de trabajo, debe tomar más fuerza, ya que va a permitir la realización de la persona. El alejarse, es decir, el estar no cerca del empleador, le va a permitir alcanzar productividad de una manera confortable. ¿Ello qué quiere decir? ¿Que la actividad subordinada va a desaparecer con el tiempo? No, por supuesto que no, porque el empleador puede seguir ejerciendo esa facultad fiscalizadora, eh, enviando mensajes por WhatsApp, eh, puede otorgar algunas tareas mediante memorándum enviados al correo, a correos institucionales. En fin, hay formas de que se evidencie esa facultad de dirección por parte del empleador. Así es que con la modalidad de teletrabajar no se va a perder esta facultad de dirección y por supuesto no se va a perder la característica de la subordinación, que es una característica fundamental de la cual permite a la larga detectar qué trabajador sería el que debería gozar de derechos y beneficios sociales laborales debidamente atendidas en nuestro régimen peruano, general y especial, confrontado con la Constitución. Bien, de modo que me mantengo firme a lo que ya he venido difundiendo desde el año pasado. Resulta fundamental de que se difunda y se priorice el teletrabajo en las actividades que permitan ser adecuadas. Por ejemplo, un trabajo de socavón no puede teletrabajarse. Pero sí puede ser realizado para disminuir riesgos que pueden conllevar inclusive por la acción de trabajo en socavón a la muerte del trabajador. Puede reducirse esos riesgos con la inteligencia artificial. No para que los desplace, sino que para que contribuya en reducir riesgos. Hablo de los robots, máquinas inteligentes, escáneres que alerten a los trabajadores. Retomando el tema de aquellas actividades flexibles para teletrabajar, deben tomarse como prioridad no solamente difundir los extremos de la norma de teletrabajo vigente, sino que en la actualidad debe priorizarse esa celebración contractual. Toda vez que el dar esa libertad o conceder esa libertad de flexibilidad en el trabajo para alcanzar los objetivos y equilibrar el trabajo, la familia, la educación, contribuye a la dignidad de la persona. Por lo tanto, contribuye a su realización y a la realización de su familia, siendo respetuoso con lo que se encuentra previsto en la Constitución. Ahora bien,
Nuestro título del presente seminario internacional tiene por objeto de hablar no solamente de esta modalidad de teletrabajo, sino que también guardando ciertas características de inteligencia artificial, podrían a más contribuir a la realización de la persona. Porque las diversas, los diversos aplicativos que hasta ahora existen permiten redactar de manera célere documentos, hacer introducción, resumen, sacar, los que están ejerciendo la abogacía, sacar jurisprudencias, eh, extraer algunos comentos de expedientes y por ahí te dicen la fuente, eh, que pueden ser tomados por aquel profesional para que pueda redactar uno o más documentos y pues reducir su carga si es que estamos hablando de un trabajador del sector público que desarrolla el ejercicio profesional de derecho, por ejemplo, trabajador de SUNAFIL, trabajador del Poder Judicial, en el ámbito laboral o que desarrollan ejercicios profesionales en el área penal y afines, ¿no? O como lo hizo, como yo le comentaba también a fines de año, como lo había hecho Indecopy y que lo hizo público, extensivo esa información que se encontraba en términos míos felices porque habían reducido bastante su carga usando la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial, el uso de estos aplicativos de manera dinámica, constante, llegan a contribuir en tanto sea utilizado por un profesional que detecte los errores, porque inclusive al extraer un expediente, quizás por ahí junte ideas de otro que no guarda esa coherencia con lo que quiere pronunciarse el especialista. Les estaba hablando de la importancia del teletrabajo, ¿no? Y cómo debe tomarse en consideración aplicativos inteligentes, porque finalmente reducen el tiempo de producción de aquellos que trabajan en oficinas. Si estamos hablando del ejercicio de la abogacía, reduce bastante la extracción de fuentes. El especialista finalmente pasará el filtro de supervisar, observar si el contenido va adecuado a la realidad, porque tiene un defecto evidente estos aplicativos es que algunos de estos no cuentan con información actualizada y otros, por supuesto, extraen información actualizada, pero lo mutan, combinan. En su lógica inteligente, el aplicativo coge una información que puede guardar similitud y lo incluye en el resumen o en el texto que lo hayas solicitado. De tal manera que no toda información que te otorgue estos aplicativos contienen veracidad y esa elocuencia esperada en el ámbito jurídico o en cualquier otro ámbito. Por eso es que si ese video está siendo reproducido por otras personas que no desarrollan el ejercicio profesional del derecho, expresarles de que no se confíen del contenido, siempre tienen que confrontarlo con un profesional para que les diga si realmente tiene un contenido veraz y elocuente. Ahora bien, es importante señalar que si pasa por este filtro de supervisión, de todas maneras va a existir un agotamiento por parte del trabajador, eh, pero se reduciría el tiempo de producción. Y si se reduce el tiempo de producción, contribuye significativamente en la reducción de la jornada de trabajo. Y antes esa actividad de trabajo lo realizaba
dentro de las 8 horas ordinarias de trabajo que predispone la norma, ahora lo puedo realizar en menos tiempo, quizás 6 horas, quizás 5 horas. Por lo que sería bien considerar la reducción de las jornadas, tomando en cuenta la inserción de las nuevas tecnologías que no solamente el sector público lo está tomando ya, sino que también están siendo tomadas en el sector privado. Eh, pero hay que también buscar extender el texto jurídico que desarrolla el régimen de trabajo tanto en el sector público como en el sector privado, para que limite eh, la incorporación de aplicativos inteligentes o robots físicos, a fin de que no sustituya o suplante una identidad o actividades de trabajo. De modo que recuerdo que al inicio de este seminario de inteligencia artificial, yo expresaba la importancia de regular la inteligencia artificial para reducir los riesgos en el mercado de trabajo, cuando se trata de reclutamiento, en despidos masivos, desplazamientos, y que por supuesto deben ser necesariamente tratados en nuestro régimen de trabajo. Actualmente contamos aquí en el Perú, refiero, que existe una norma que desarrolla sobre la inteligencia artificial. Pero si nosotros damos lectura a esta norma, vemos que el Estado reconoce estos aplicativos inteligentes que van a contribuir a la ciencia, a la tecnología, y que va a pasar por un periodo de evaluación que también agrega en ese texto, es una información pública, por supuesto, que debe ser el ejercicio en virtud a la ética y el desarrollo de la persona humana, eh, pero aún siendo esta su intención de que sea incorporado en distintas personas en ejercicio económico o ejercicio profesional de manera ética, eh, falta, no le da basto lo contenido en ese texto para poder evitar eh, daños que afecten a uno o más de un trabajador, como desplazamientos, como despidos, como afectaciones en la selección del personal, reclutamiento. ah, por supuesto, eh, podría ahí filtrarse discriminaciones si es que no son contenidas por una autoridad administrativa de trabajo. Así es que les exhorto paralelamente a los que están más interesados en saber sobre la inteligencia artificial, observar uno de mis artículos de las cuales eh, les hablo sobre la inteligencia artificial y la necesidad de regularlo. Eh, por supuesto, hay que tener en cuenta que esta finalidad para regular es de competencia única del sector público y que, por supuesto, la sociedad tiene que motivar constantemente esta adecuación. Me parece que al doctor Daniel Malpartida le compartí el año pasado, pues, un grupo de mis artículos que hablan sobre inteligencia artificial, ¿cierto, doctor? Eh, Está colgado en un video del canal de YouTube y Ya, debajo del video está el link para que puedan descargarlo y leerlo todos los que desean, doctora. ya, excelente. Eh, por supuesto, es importante que se contribuya y se reitere esto, y yo constantemente también lo comparto
por mis redes sociales para que lo tomen en cuenta. Porque en estos documentos, ¿qué busco? De que existan esas modificaciones importantes de incorporaciones del texto jurídico nacional. A ver si me permiten un ratito abrirlo para decirles de que son como unos 10, creo que le compartí a usted, ¿no? Como unas 10 recuerdo en ese entonces haberle seleccionado. Disculparán, tengo un montón de artículos eh, que están destinados al desarrollo de la inteligencia artificial, eh, de modo que todas son de todas maneras importantes e interesantes. Bien, la propuesta que yo les he compartido en más de una oportunidad, no está de más volverlo a reiterar, eh, contempla las siguientes prohibiciones, ¿no? Respecto a la introducción del mercado de trabajo, esta propuesta eh, se expresa con la intención de que exista un filtro de supervisión a fin de que no se lesione los derechos de las personas cuando están siendo reclutados. No puede existir un aplicativo inteligente que discrimine a personas por su condición, raza, sexo, educación, eh, y que solamente de todos los postulantes seleccionen lo que ellos pidieron. Por ejemplo, aquellos que han sido egresados de una universidad nacional en específico o de una universidad particular en específico. Y lo demás discriminando, lo discrimina esa información y se quedan con esto, o por un régimen de edad, ¿no? Una cantidad de edad. Entonces, no estaría bien. Ahí debería existir necesariamente una influencia por parte de una autoridad administrativa, porque no es fácil de detectar que exista. Fácilmente el empleador puede decir, bien, he seleccionado esta vez este grupo de personas por su competencia, por su experiencia, y los demás pues han sido discriminados porque no tienen tanta experiencia. Puede fundamentarse en eso, pero que respalda que realmente se hizo una postulación con transparencia, equidad y justicia. Eh, Bien, entonces ahí debería, reitero, entrar eh, la inspección de trabajo, es una FIT, tener una inserción directa al sistema, ¿ya? Que no a la larga afecta a la producción empresarial ni a la libertad de empresa, por lo que estaría solamente accediendo a la información de reclutamiento a fin de que no existan estas afectaciones producidas por la discriminación. Es más o menos, y yo les había también expresado el año pasado, como las cajas registradoras. ¿Quién tiene el acceso a estas cajas registradoras? El propietario, como también tiene el acceso eh, la SUNAT, para ver si es que existe por ahí un error, o de repente existe evasiones en cuanto respecta a las declaraciones de ingresos. Bien, algo así se puede hacer en materia de trabajo, en cuanto respecta a los reclutamientos. Todo reclutamiento tiene que ya estar sistematizado, y este sistematizado, cuando ya existen ciertas características. Por ejemplo, sería muy dudoso de que una, una empresa únicamente esté contando con profesionales egresados de una universidad en específico, ¿no? Ya sería muy, muy dudoso. Entonces, viendo ese reporte, SUNAFIT podría entrar a supervisar esos aplicativos con los cuales se ha reclutado personal, y se reduciría ahí el riesgo de discriminación en las contrataciones, y se reduciría eh, los riesgos en el sistema selectivo del mercado de trabajo. Eh, Ahora bien, es importante considerar que no son solamente estos riesgos las expresadas, eh, sino que también eh, existen otros riesgos que pueden suceder por el desplazamiento del trabajador, despidos masivos, eh, de incorporación misma de la inteligencia artificial, si es que no se adapta en un tiempo prudencial
puede ser considerado también como causa de despido. Entonces, para evitar todo ello, es importante adecuarlo. Ahora, si es que se cumple con la adecuación del sistema normativo a estas nuevas necesidades y vemos que el trabajador, pues, alcanza esas competencias ahora con mucha más precisión, utilizando aplicativos inteligentes autorizados por la autoridad pública y también autorizados por el empleador y sin que afecte las costumbres nacionales, por supuesto contribuye a una reducción eh, en el tiempo de producción y contribuye a una reducción de la jornada de trabajo. Por eso es que en mí está esa intención de mantenerme firme en esta postura, la reducción de la jornada de trabajo utilizando aplicativos inteligentes, la no necesidad de trabajar necesariamente en un puesto de trabajo asignado por el empleador, sino que la actividad de trabajo, según sean las características eh, y que contengan esa flexibilidad, puedan ser desarrolladas en otro ambiente distinto al centro de trabajo. Ahora bien, eso a la larga genera una incorporación en el texto del régimen de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, y quizás ampliar lo contenido en la Constitución Política del Perú que desarrolla sobre el trabajo. Aunque esta no te especifica que desarrolles actividades de trabajo en el centro de trabajo, hemos visto muchos pronunciamientos que guardan este sentido, esta relación de interpretación constitucional en virtud de lo contenido con el régimen del sector privado. Lo que no está precisado en el sector, en otro régimen se respalda mucho el régimen del sector privado. Ahora, ¿cuál sería el defecto y cuál sería la necesidad de cambiar? Es que el teletrabajo no debe ser tratado en la actualidad, estaríamos cometiendo un gran error de seguir tratando el teletrabajo como un régimen especial. Es decir, de manera excepcional se debe celebrar. Eh, Por supuesto que no, debe ser ya tratado como un régimen principal de actividad de trabajo, por lo que contribuye a la realización de la persona y su familia. Y, por supuesto, existe más apego nuclear familiar y reducción de personas violentas, porque si los padres están ejerciendo una actividad paternalista de formación en la familia, eh, comparten esos deberes, contribuyen significativamente a una educación, contribuye significativamente al interés superior del niño, niña y del adolescente. Doctora Carmencita. Hace poco, nomás permíteme concluir esta idea, hace poco nada más existió una propuesta que el teletrabajo se priorice en padres y madres, me pareció hasta ahí perfecto, ¿no? Porque siempre yo mantuve esta idea desde que empezamos a difundir la inteligencia artificial, en padres y madres. Pero hasta cuando el menor cumple un año, pregunto, ¿el que ha propuesto ha ejercido el deber paternal o maternal? Con todo respeto. Cuando tiene un año, todavía tiene mucho que explorar el niño, y la niña. Por lo que no se debe poner límite. Y si existe un límite para teletrabajar, cuando hablamos de menores, debería considerarse hasta que estos cumplan al menos la mayoría de edad. Ahí hay que tener cierto grado de reflexión, eh, de empatía familiar y nuclear. Eh, Ahora, tomando en cuenta de que existe esta adecuación del teletrabajo, aceptación por el legislativo, tomando en cuenta que existe la normativa de inteligencia artificial, tienen a la mente, ¿no? Quizás de ustedes, como curiosos, ¿qué aplicativos puedo utilizar para poder desarrollar algún texto de resumen, fuentes bibliográficas,
hay varios, hay varios aplicativos que te ofrecen esa información de manera gratuita. Por ejemplo, el más conocido me parece que es el Genius, eh, el ChatGPT, que todos creo que lo conocen. Hacer ya, Doctora Carmencita, sí, claro, ahí le puedo dar una mano, por favor, le puedo apoyar. dígame. El Gemini, el Grok, el Eh, DeepSeek, ese, el ajá, Perplexity, eh, el Notebook, el ChatGPT, el oh, Copilot, el Claude, el Prince, ya, muchas gracias. el Kimi Poco, 2.0, 2.5. Y sí, bueno, es todo un mundo. un mundo exacto. Hay Y bastante. gratuitos, gratuitos. No solamente hablamos de aplicativos del sistema aquí que lo puedes encontrar en la computadora, sino que también son aplicativos que lo puedes encontrar por celular. Ahora, yo he revisado hace algunos días algunos de estos aplicativos y vi bastantes errores. Uno de ellos, y hay que tener bastante cuidado, es respecto a la compilación de información que te extrae y te expone. A veces la fuente no coincide con la información que te brinda, por un lado. Otro lado, no responde necesariamente a tu pregunta. Eh, Otra cosita que también se observó, eh, no redacta como lo haría un ser humano. Por ejemplo, el aplicativo Gemini, eh, si le mandas una introducción, te hace títulos y subtítulos como si fuera características o resumen tanteado, por lo que esto, desde un punto de vista profesional, afectaría a un estudiante en formación. Y si es un nuevo profesional, lo afectaría porque no extrae adecuadamente la información. Existen otros aplicativos, ChatGPT se esmera un poquito más, me parece un aplicativo más adecuado que trata de textualizar, ordenar, subtitular, pero aún así existe defectos en cuanto si hablas de títulos, no coloca adecuadamente, que no guardan coherencia con un texto o hace extensivo un título que no abarca todo el texto, si es que hablamos de títulos. eh, y también, si hablamos de aquellos que desarrollan programación, diseño, me lo van a escuchar, ¿no? Porque creo que lo cerré. Aquellos que Doctora hacen, Carmencita, se escucha, ¿no? sí, De le programación y pido la palabra, doctora Carmencita. sí. Hay eh, un aplicativo peruano, Justina, para suscribirse, sí es muy bueno lo que se está haciendo acá en relación al Perú, a lo que usted está hablando, exclusivamente para abogados, ¿ah? Y el otro, chileno, que está entrando al Perú, ya no solamente al Perú, a Latinoamérica, Manja, totalmente gratuito. Le haces consulta en cuanto al derecho, todo lo que tiene que ver acá en el Perú, o alguna duda, alguna pregunta, algo que usted necesita, el tema de Justina, el tema de Manga, yo lo he utilizado, lo utilizo en temas de derecho. Ahora, mucho cuidado en el tema de cuando usted pide para poder redactar documentos, en el chat GPT en versión de pago es muy bueno para el abogado. ujú, Y si muy bien es genérico, pero en pago es muy bueno. Yo mismo he trabajado con el Gemini. ujú, El Gemini, ujú. si tú le compartes los archivos jurídicos, las carpetas, sí puedes trabajar muy, muy bien. El Gemini, Pero muy, tiene muy bien. efecto, ¿ah? No se confíe, porque yo hace poco lo he evaluado también. Claro, claro, pero mira, quiero terminar con esta idea, doctora. Quiero terminar con esta idea. Cuando tú le compartes el archivo a Gemini, a Perplexity, en búsqueda profunda, tú le das el material, solamente van a utilizar el material que tú le has dado. Ahora, y con esto dejo mi participación,
El notebook KLM construye cuadernos de trabajo. Si yo tengo 10 artículos jurídicos y yo comparto los 10 artículos jurídicos para hacer un documento de trabajo, por ejemplo, en el tema de que nos falta legislar el servicio de taxis por aplicativos aquí en el Perú, el notebook, ese documento de trabajo te va a trabajar perfectamente. Ahora, quiero terminar con esto, doctora. Todas estas aplicaciones de herramientas de inteligencia artificial no son perfectas. Va a haber sesgos, va a ser error, va a haber errores, va a haber errores en la cita, en la referencia, pero por lo menos usted tiene un primer borrador como documento de trabajo. La última palabra la tiene el abogado. Cedo la palabra a usted, doctor Cita. Siempre y cuando sea filtrado por un profesional. Y eso es lo que yo hablaba en uno de los primeros artículos, que por favor le agradecería que cuando suba este video lo comparta, porque yo tengo, ayer o más estuve haciendo un nuevo artículo de más o menos casi No hay media. problema, doctora, lo vamos a poner debajo del canal de Está YouTube, en la liga, y lo vamos a poner. No hay problema, doctora, lo coordinamos. lento, un poco lento, entonces aquel que desea observar ahí puede ver estas ideas que tienen ayuda a mejorar el sistema de trabajo. Bien, sí, y como le comentaba, es necesario hacer estos filtrados por un profesional. Que contribuye sí como una información básica, pero debe ser necesariamente perfeccionada. No se puede confiar plenamente en esa información contenida. Ahora, en cuanto respecta a diseños, he visto también, me di ese tiempo de observar esos aplicativos que se cargan de diseños, por supuesto no todos, pero cuando tratan de colocarle un texto para que hable, eh, diga, o exprese movimientos, me he dado cuenta de que unifica palabras, no tiene esa información necesaria como para espaciar y entender adecuadamente cada frase, ¿no? Bien, entonces hay que considerar la reducción de la jornada de trabajo con la utilización de aplicativos inteligentes. A manera de conclusión, por supuesto, reflexionar con la modalidad de teletrabajar como una modalidad general, ya no especial, porque contribuye a la realización de la persona, dignificaría a la persona y también contribuiría con la realización de los suyos, su familia, eh, mejoraría la sociedad en sí, la cultura. No sé si ustedes han visto, pero en la actualidad existe una moda que ha creado bastante, quizás por una parte indignación, por otro lado reflexión, que muchos jóvenes están optando por esto y esto se debe a que no existe una adecuada atención por parte de la familia, en especial de los padres. Entonces esto afectaría a la sociedad, afectaría la continuidad del ser humano. Si se extiende en demasía esta moda. Es más, ellos están yendo en contra de su propia dignidad. Y lo dejo en puntos suspensivos porque es un tema, o entre comillas, porque es un tema que trasciende ya en el lado psicológico, y también interfiere en el efecto de regular por parte del Estado, que debe de inmediato regular. Uno no puede mantener vivo o difundir una idea que puede afectar la dignidad de la persona. Entonces, ahí de inmediato tiene que pronunciarse el Estado en crear unas normas que lo limiten, desde mi humilde punto de vista. Ahora, volviendo al tema de teletrabajar, es fundamental el teletrabajo porque contribuye a esta realización del individuo y de la familia. El teletrabajo ha sido instituido aquí en el Perú desde el año 2013, pero recién en tiempos de pandemia eh, se creó una institución paralela para darle ese sentido de teletrabajar de manera temporal, denominado por el Estado erradamente como trabajo remoto. Finalmente no es otra cosa que teletrabajo, sino que le dijeron remoto porque se adecuaba a esas nuevas necesidades surgidas por
la proliferación del COVID-19. Entonces, miren, desde 2013 hasta la fecha son muchos años de la entrada de vigencia del teletrabajo y sus diversas modificaciones hasta el año pasado. Hay que reflexionar de que se le debe dar prioridad a esta institución, por lo que permite esta flexibilización, y también debe haber diversas modificatorias a las normas mm, que se han presentado en este régimen, ya que pueden afectar las características propias de la flexibilidad que desarrolla el teletrabajo. Eh, por último, permítanme decirles lo siguiente, ya un poquito apartado, claro, relacionado al ámbito del derecho laboral. La revista Yo Resistencia está haciendo un hermoso homenaje al doctor Jorge Rendón Vázquez. Esta revista fue fundada por el doctor Francisco Gómez Valdés, un importante jurista laboralista aquí en el Perú, que se podría decir que también es uno de los sucesores de Jorge Rendón Vázquez. eh, y en este libro homenaje muchos especialistas, entre ellos mi esposo, Luis Quintana, Gerson Merma, eh, otros y mi persona, van a escribir a rendirles ciertos honores. En mi caso, estoy compartiendo en esta revista virtual algunas ideas respecto a la resistencia, que es el derecho a no acatar órdenes. Entonces, parto con invitarles a leer este texto. Los libros que se producen son muy limitados porque son a la larga libros virtuales. Aquellos que eh, deseen esta información me pueden eh, escribir por interno. Entonces, el objeto de decirles estas palabras es de que reconozca que existe un límite del ejercicio de la facultad de dirección, y este límite es, o esto lo que contiene la facultad de dirección de la parte empleadora, refiere a un mural de contención eh, que trata sobre los derechos humanos, derechos generales de las personas. Imagínate que el empleador se cambie de horario de trabajo. Usted dirá, pero la norma sí permite el cambio de horario de trabajo, pero el empleador sabe que tienes menores y que el trabajo inclusive lo puedes realizar desde tu hogar. Sabes que tu horario lo has colocado a partir de la tarde porque en la mañana llevas a tus hijos a la escuela. El, la información de que tienes hijos lo maneja el empleador también. No es algo oculto. Eso pasó, por ejemplo, en España, no hace mucho. Una trabajadora fue despedida por no acatar o obedecer al empleador en un cambio de jornada. Y uno dirá, no, pues debía ser, ¿no? Aquí en el Perú quizás existe esa zeta, ¿no? Pero hay que cambiarlo. Pero no se pone a pensar de que estaría afectando la realización de su familia, no se pone a pensar de que estaría afectando eh, la proyección de vida, no se pone a pensar de que existen otros daños de derechos individuales que se contiene o que desarrolla la propia Constitución española, ¿no? En este caso. Entonces, esto sucedió, llegó a la Suprema en España, y por supuesto declararon nulo el despido, la incorporación de, de la trabajadora. Por supuesto aquí esta trabajadora había sido comunicada, ella dijo, respondió también mediante un escrito que no iba a acatar las órdenes.
de que vulnera o lesiona ciertos derechos. Entonces, yo les invito, para no contarles todo lo que existe en este importante artículo, a que lo lean con ya más calma en sus hogares, que presumo que durante el transcurso de la semana va a ser publicado. Ahora, en el Perú también existe casos relacionados al mismo. Por ejemplo, ¿qué tal si el empleador te llama, te convoca para que declares sobre ciertas lesiones o te está involucrando en ciertas lesiones de derechos que no has cometido? Te llama y te intimida en un cuarto, te dice, dime, o te trae a sus abogados, dilo, habla, tú hiciste eso, tú. Ni la investigación fiscal, porque estaríamos hablando de preguntas eh, maliciosas, eh, preguntas malintencionadas, que inducen a otra respuesta, o a autoincriminarse, y tomando en cuenta el, el debido proceso, simplemente se estaría eh, eludiendo el debido proceso. Entonces, estos comentos también lo desarrollo en este artículo, y reitero, invitarle a cada uno de ustedes a observarlo. Ya, ustedes, como trabajadores, también tienen derecho a no acatar órdenes y, por supuesto, expresar ese rechazo eh, por escrito y dirigido hacia el empleador. Porque es probable que eh, el empleador esté extendiendo su facultad de dirección y lesionando sus derechos. Eh, Bien, con esto me despido. Espero que haya sido muy interesante y apropiado esta información, y espero, por supuesto, su aceptación y difusión, eh, y de los artículos que los estoy compartiendo, lo va a compartir el doctor Daniel. Agradecerle leerlo porque también contiene importante información. Muchas gracias. Que tenga Muchas una gracias, doctora, a usted. Nos está quedando 4 minutos. Si alguien tendría alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, no solamente nos queda 4 minutos para terminar nuestra sesión el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Muy bien, el video lo vamos a subir al canal de YouTube, lo voy a compartir en las redes sociales y también en los grupos de WhatsApp donde estamos. Profesor, buenas tardes, Lidia. Disculpe una consultita a la doctora, que yo Vamos, estaba Lidia, vamos, Lidia. por cuestiones de conectividad, tal vez lo ha mencionado, pero sí quisiera que me hablara un poco del consentimiento informado, porque usted habla acerca de todas las disposiciones de derecho, tanto de patrono-empleador, pero generalmente, por lo menos en Panamá y en América Latina, se estila mucho al contrato de servicios profesionales, que yo, dentro de mi escaso conocimiento de leyes, lo percibo como una violatoriedad al derecho de una persona a la estabilidad laboral. Por consecuencia, pienso de que también afecta el margen de seguridad y de protección de sus derechos a la seguridad social, por lo menos en Panamá, que es un derecho. Y con esta normativa, pues las empresas simplemente ponen de lado la cara ante la responsabilidad contractual que tienen con el empleado. Y por otra parte, pues en el consentimiento informado del contrato, ya sea que sea de tracto sucesivo o un contrato totalmente y pleno laboral, en el caso panameño, la persona cuando firma acepta todas las condiciones contractuales que son generalmente favorables para el empleador. ¿Cómo se aplicaría dentro de la normativa internacional los sesgos que hay dentro de estos contratos que claramente favorecen a la parte empresarial? ¿Cómo se podría vincular el derecho a la persona a no dar por sentado que acepta todas las condiciones cuando es la persona que necesita un empleo? ¿Cómo se maneja, cómo se ataca esta realidad? Gracias. irrenunciabilidad de derechos. Muchas gracias. Bien, yo pensé que Panamá estaba en un poquito mejor situación que Perú.
pero les comento algo. Todo se basa con la irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué derechos son irrenunciables? Los derechos humanos. Eso es la principal premisa. Ahora, busquen, escudriñen, respáldense en lo que está previsto en su Constitución. Presumo que su Constitución también contiene, porque si están en Panamá, creo que si entra en un mercado internacional, si entra en un mercado internacional significa que también han celebrado tratados internacionales, entre ellos de derechos humanos. Presumo que entonces su Constitución también trata sobre derechos humanos. De modo de que no todo lo celebrado en un acto jurídico negociable, sea o no sea de trato sucesivo, como es el suministro, se limita a los derechos humanos. Yo no puedo decir de que en un contrato yo firmo y acepto recibir menos de una remuneración mínima vital, cuando por ley exige otorgar una remuneración mínima vital. Se tendría que observar en específico el régimen panameño laboral. Por supuesto, si queremos darle una salida rápida a lo que usted expresa y que realmente genera preocupación, es que entremos a la reflexión de que no todo lo celebrado contractualmente persigue los fines de la dignidad humana. Muchas gracias. Desde Panamá agradezco su pregunta. Y antes de que se cortara, por ejemplo, la grabación, yo estaba expresando que Panamá, si mal no recuerdo, en una de mis tantas investigaciones observé que tienen tratados internacionales, ¿cierto? Entre ellas celebran el libre comercio y para celebrar el libre comercio siempre ellos priorizan la garantía de trabajo, derechos humanos, por lo que se entiende que Panamá ha celebrado tratos internacionales de derechos humanos. En consecuencia, les decía que seguramente está recogido el reconocimiento de tratados internacionales dentro de su texto constitucional, dentro de su constitución. Ahora, si hablamos de contratos, sean o no sean de trabajo, de trato sucesivo, eh, hay que considerar lo siguiente, que existe un límite. ¿Cuál es el límite? Eh, la irrenunciabilidad de derechos. ¿Cuándo los derechos son irrenunciables? Los asociados a los derechos humanos, los asociados a la dignidad de la persona. Yo no puedo celebrar un contrato en donde diga y permita al empleador o a la empresa de que me dé una remuneración inferior a una remuneración mínima fijada en su estado. Y si es así, ese extremo de la cláusula contenida en el contrato no estaría, pues, debidamente ajustado a la norma, por lo tanto, se podría hablar de un acto jurídico nulo o la inexistencia de un acto jurídico, por lo que no tiene una formación o sentido jurídico lógico, ¿no? Dependiendo de qué contrato estaríamos hablando en específico. Reitero, sí puede haber una contención frente a ese abuso de derechos que quizás está suscitando en Panamá y está pues en los derechos humanos. Y ahí yo recomiendo observar el texto jurídico constitucional de Panamá, como también considero pertinente de que existan movilizaciones que mejoren el régimen jurídico. Es importante las movilizaciones sindicales a fin de que exijan al poder, al gobierno, de que incluya ciertos regímenes en materia de trabajo y que no sean lesivos a la dignidad humana. Bien, entonces, básense, si hablamos de un texto internacional, básense del Pacto de San José de Costa Rica, confróntenlo a ver si es que Panamá está dentro de este pacto.
la Declaración Universal de Derechos Humanos, derechos sociales políticos, también es importante. eh, Son las principales de las cuales ustedes pueden fundamentar, es inclusive impotenda judicial, y por qué no una contienda internacional, ¿no? Me refiero a que puedan ustedes motivar el reconocimiento de estos derechos mediante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ya depende de la rudeza individual o colectiva con la que quieren ustedes confrontar ese abuso de derechos en Panamá. Espero poder haber atendido su consulta y de verdad muchas gracias. De verdad pensé que Panamá estaba en mejores condiciones que Perú y me extraña que exista esos abusos en cuanto al texto jurídico contenido en cláusulas contractuales, de calidad contractual, extracontractual o, o calidad laboral. Muchas gracias. Espero haber contribuido en algo con esta respuesta. Gracias, doctora. Con la escala salarial nosotros no tenemos el problema. Como le indicaba, el tema de los contratos por servicios profesionales se da en función de otras cosas. Por ejemplo, de cara el mercado de libre comercio que tenemos y los convenios que tenemos con Panamá es signatario de TLC con Canadá, México, etcétera. Que todo eso surge desde el Plan Puebla-Panamá, entiendo. Como le indiqué, no es mi área, pero hay contratos, por ejemplo, en donde por servicios profesionales con una transnacional usted se obliga a enmendarse usted solo con su seguro, con sus medios de desplazamiento. Cuando siento que es una responsabilidad de la empresa, si usted como empresa internacional me quiere mandar a México, me quiere mandar al otro lado del planeta, a España, Rumania, donde sea, a veces el consultor tiene que tener la espalda financiera para poder hacer esa ejecución o la ejecutoria y luego de satisfacción del cliente a quien usted le presta el servicio a través de la compañía transnacional que a usted lo contrata, entonces después usted recibe el pago. Ese es el tipo de cosas que se dan. Y lo otro, pues que acá en Panamá es una práctica que se está ejecutando en el mismo estado hace varios años. Por ejemplo, una persona que es contratada en el sistema de salud en una zona de difícil acceso, como donde vivo yo, aquí se contrata un doctor o un enfermero o un profesor y aquí hay regiones que usted tiene que coger una lancha, subir una montaña, desplazarse caminando, por ejemplo, y el contrato dice, a donde usted lo nombra es en la provincia. Póngase, no conozco Perú, pero dígame que es en Perú y que usted tenga que moverse a todo Perú o a toda la ciudad de Perú, a donde lo haga, a donde usted haga falta. Entonces el contrato es cajonero. Me parece a mí que eso es insólito. Y es una práctica que se está dando a nivel estatal inclusive. Entonces era esa mi proyección. A nivel de salarios, pues Panamá tiene una de las mejores escalas salariales y eso nadie lo discute, pero Ya. son estos sesgos a los Seguridad, que yo hacía referencia. están con el tema de seguridad social, entonces ustedes. Ya, Exacto. en cuanto hablamos de comercio internacional, también existe un tratado internacional que trata sobre el comercio, sobre el seguro. Que ahorita no se me viene a la mente el nombre de dicho tratado, pero sí le invito a rebuscarlo, de repente le va a encontrar en Google. En este tratado habla mucho sobre la figura de compra y venta internacional, eh, y seguramente Panamá siendo una área muy fuerte para el comercio, está dentro de este tratado. Ahí habla del fletamiento, del flete, contrato de flete, más allá del contrato de compra y venta internacional, también te habla del contrato de suministro, te habla sobre las aduanas, eh, sobre trayectoria. Ahora bien, cuando existe esa necesidad de importar o exportar, juegan muchos criterios por evaluar. Una de ellas es la propia contratación de compra y venta que se destina al envío de ciertos productos hacia una parte en específico. Para ello se puede contratar también a unas
empresas que se dedican a hacer ese movimiento de importación o exportación. Por otro lado, y que conoce también, por supuesto, el sistema aduanero tributario y el sistema de contratación internacional. Por otro lado, también se ve la parte del transporte eh, y que tiene diversas coberturas de seguro, entre ellas el seguro que cubre los daños producidos en la trayectoria de los bienes de un punto hacia otro, y otra cobertura que es una cobertura individual. Ahora viene la pregunta, la contratación que se da entre el transportista de estos bienes eh, hacia sus personales, que seguramente algunos trabajan a destajo. Eh, ¿Cuál es su fundamento jurídico, normativo? Porque si estamos hablando que es un trabajador obrero habitual que realiza esta actividad, por supuesto debería existir una cobertura de seguro. Entonces, reiterarles que la sociedad misma debe movilizarse a fin de que exista una normativa nacional que exija. Aquí en el Perú, por ejemplo, esto había sido desarrollado en el Código de Comercio, actualmente vigente del año de los 90. Eh, pero más allá de ese criterio, seguramente ustedes también manejan un Código de Comercio, ¿es así? Bar- Bartuano. Sí, correcto. Acá se maneja un código de comercio. Ese Eh, código de comercio lo has revisado ya, Bartuano, porque ahí normalmente en estos códigos de comercio contiene la figura de seguro, no solamente seguro para los bienes, sino para aquellos transportistas y seguro para aquellos trabajadores que asisten a los transportistas en embarque y desembarque. lo voy a revisar. Muchas gracias por la orientación, Ah, doctora. ya, Que como le porque dije, no es mi área, pero sí tenía la consulta porque me surgió la interrogante así profunda y le agradezco muchísimo, ¿eh? el otro de la seguridad Bueno, social. el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, quien habla, el presidente, el doctor Daniel Malpartida de Victorio, le hace llegar un saludo a Pablo Díaz, nos está acompañando, nos manda un saludo, buenas tardes, un saludo desde Baraguas, Panamá. Él es editor de la revista científica especializada en educación y ambiente. Nos está acompañando. Les hemos llegado un saludo desde acá de Lima, Perú, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Doctora Carmencita, usted con los artículos y las revistas donde publica usted y su esposo, ¿nos puede comentar? Ah, Pablo, te cedo la palabra. Ah, Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me brinda. Estuve escuchando a mi compañera y colega, aunque no sé de la especialidad, pero se ve interesante el tema que están tratando allí. Desde que mencionan a Panamá, siempre he estado pendiente a aportar en esto de las investigaciones. Casualmente, como le comenté en el chat, soy miembro del equipo editorial de la revista científica especializada en educación y ambiente, que aunque creo que la temática aborda un tema paralelo, pero no separado de lo que tiene que ver con educación. Después de que sea temas importantes, todo entra en educación y eso es lo que me motiva. Estoy dentro de este equipo, de este grupo, por la oportunidad que nos brinda el doctor Guillermo Lazo y que escuchando la temática de mi compañera, sí, en cuanto a lo que son los nombramientos del personal en distintas áreas, en distintas especialidades. Eh, Se podría decir, estoy muy de acuerdo que el salario en Panamá para funcionarios eh, está bastante aceptable. Sin embargo, hay otras cosas de las que hay que tomar en cuenta. Creo que lo comentó la doctora, la posibilidad de que se tome en cuenta es
la distancia donde trabaja, de que existan los viáticos. Hay algunos funcionarios que se les facilita esas clases de viático, esas clases de dieta y remuneraciones, dependiendo del área, porque hay áreas urbanas y, como en todos lados, áreas rurales donde se dificulta la posibilidad de estar en tiempo real, podríamos decirlo así, ya sea en la casa, en su hogar y en el área de trabajo, pero aún así los funcionarios cumplen con su deber y que quizás esa parte no se toma en cuenta. Pero sí, ha sido interesante escucharlo. De repente entré un poquito tarde, pero sí muy, muy atinada la información, y de la colega que también está aportando allí, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Ya, muchas gracias, valoro mucho ese aporte, también considero, lo Doctora considero. Carmencita, acérquese al micrófono, por favor, ¿Me escuchan doctora. ahora sí? ¿Me escuchan ahora sí? Ya, ¿Sí? ahora sí. Ya, bien. Respecto a los viáticos, se debe calcular en virtud de la distancia eh, al objeto propio de la realización de servicios. En ese caso se debe dar mucho más valor la distancia, el clima. Recuerden que no todo acto jurídico negociable o toda realización de las tareas eh, se debe ejecutar fielmente como precisa el contrato. Pueden existir algunas Sí. afectaciones climatológicas o sociales, políticas, que afecten la realización de uno o más de una actividad. Por lo tanto, ahí podría, por ejemplo, mandarse un escrito dirigido a la parte empleadora, eh, diciendo de que no se ha llegado al punto o aún están en trayectoria, por lo que existe esta dificultad, quizás huelga, quizás ámbito político, han cerrado carreteras, o ámbito del medio ambiente, existen no condiciones climatológicas para poder llegar, pero se puede realizar. Entonces, si es que es una actividad de necesidad social, como por ejemplo la que desarrollan los médicos, las enfermeras, es necesario que vayan. Es como que hablemos de, de las necesidades, de las actividades esenciales de trabajo. Y una de ellas es la que desarrolla el- las enfermeras, los doctores. Por lo tanto, es que sí o sí se debe realizar esas actividades de desplazamiento para servir a la nación en sí. Ahora, lo que sí no es tan lógico es exigir una brevedad de tiempo, o en el tiempo que estuviera en 3 días, o en un día, o en 3 horas, o en 2 horas, tienes que llegar a ese punto. Porque existe bastantes, quizás afectaciones o límites que puedan surgir en materia social, político, reitero, huelgas, eh, algunas contingencias relacionadas al clima. Entonces, pero que puede el trabajador hacerle mención o hacer llegar mediante un escrito formal al empleador. Ahora, reitero, ¿no? Ustedes deben tener también tratados internacionales de derechos humanos, de modo de que no se le debería despedir, mucho menos descontar si existe esta dificultad en la trayectoria que impide llegar a su fin para alcanzar uno o más de uno de sus objetivos. De modo de que revise lo contenido de la Constitución, porque en ese escrito que podría estar dirigido a la parte empleadora debe figurar los derechos humanos, dignidad de la persona, ¿no? Yo no puedo exigir, oye, está ahorita, ha hecho erupción un volcán y justo tú tienes como trabajador, como médico, tienes que irte a esa área y tiene que pasar el volcán. Entonces estamos hablando de una exposición de peligro. Eh, entonces, acá en el Perú, por ejemplo, hablamos de una flexibilidad en la ejecución de los contratos, en un comento mío más cercano para que sea debido, fácil de entender, cuando existe un caso fortuito de fuerza mayor que impide la realización del trabajo. Entonces podemos hablar de una figura de suspensión del contrato de trabajo que impida la realización del contrato de trabajo, y ustedes pueden fundamentarlo por diversas contingencias que está impidiendo de que lleguen. De repente no existe una carretera
existe solamente un espacio muy pequeño, reducido para transportarse de un lugar a otro. Entonces, todo eso debe estar debidamente fundamentado y, por supuesto, seguramente también invité que ustedes celebran tratados internacionales de comercio y están también celebrando tratados de derechos humanos. eh, Protege también los derechos colectivos, no se aleja mucho de los derechos de trabajo del derecho colectivo, de modo que es el colectivo que tiene que ejercer esa fuerza, esa presión para que se considere ciertos seguros para que crean ese soporte en cuanto exista una contingencia. Más allá del tiempo o de la flexibilidad para llegar a un puesto de trabajo, también se debe hablar de una cobertura de seguro que deba cubrir a ustedes cuando hay lesión parcial, o quizás hasta que pueda llegar a una muerte o fallecimiento del trabajador, a la familia. Aquí en el Perú se incorporó durante el tiempo de pandemia este, un seguro que tiene a cubrir esas, digamos, a indemnizar a la familia cuando muere el trabajador. Pero existe esa limitación de que existen muchas trabas en la ejecución para cobrar este seguro, que muchas veces yo lo he visto en trabajadores mineros eh, o en aquellos que han sido contratados de una figura distinta a una organización de trabajo que está destinado a minas. Eh, Bien, entonces acá también en Perú hay algo que mejorar en cuanto refiere a esa capa de seguro, ¿no? Quizás lo podemos modificar, es que ya no exista esa figura de seguro, sino cambiarle de nombre y mejorar el texto jurídico. Ahora, si eso no existe en Panamá, reitero, ustedes como grupo social activo, perteneciente o no al sector público, ustedes están vestidos de democracia, por lo tanto pueden expresar esas ideas de mejorar el sistema para que tengan esa cobertura de seguro. Más allá de lo que pueda cubrir el sistema nacional, también puede ser cubierto por un sistema privado que puede ser subsidiado por el propio Estado a fin de que no cree mayor erogaciones o gastos. Ahora, el hecho de que ustedes tengan una dieta o una remuneración que quizás quede a la conformidad de muchos de ustedes, sin duda, hay que reflexionar que esta se debe mantener, no que suponer de que esta va a cubrir todas las contingencias que se pueda producir en el ejercicio profesional. De modo de que reiterarles es importante que se muevan socialmente como sindicatos y que no existe esa figura de cobertura de seguro, el entendimiento de la existencia de casos fortuitos o fuerza mayor para llegar a un destino determinado en caso de funcionarios públicos y que finalmente depende de ustedes de mejorar la institución normativa que ya tiene en virtud de la dignidad de persona de derechos humanos, entonces, lo contenido del Pacto José de Costa Rica de 1979 y por supuesto de la Convención Internacional de Derechos Humanos, la Carta que contiene sobre los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Espero de verdad, con toda humildad, haberlos servido el día de hoy. Pablo Díaz, muchas gracias por su aporte. Espero haber contribuido en algo con mi respuesta. Muchas gracias, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Por favor, si entre los que nos acompañan en el Zoom habría alguna pregunta, alguna duda, por favor. Me permiten antes de concluir, doctor, antes que se corte la grabación, por favor. Estamos ahorita en campaña de asistencia jurídica a un precio módico. Van a encontrarme en redes sociales como en YouTube, como Carmen Torres, en Facebook como Doña Lucía Torres, me pueden seguir. Eh, Ahí he puesto también mi número de teléfono. eh, Cualquier asistencia jurídica que deseen, ahí está. Estoy cobrando durante el tiempo de febrero y marzo de manera más accesible posible para contribuir al desarrollo de aquellas personas que quieran acceder a la justicia o entender cierto aspecto jurídico que si puedan o no puedan alcanzar cierta exigencia judicial. Entonces, asesorías generales también estoy prestando. Me, Pueden contactarme, reitero, en Facebook, en YouTube, y estamos en campaña en febrero y marzo.
y aquellos que quizás no están en condición vulnerable pero quieren alguna asistencia jurídica, con mucho gusto también pueden utilizar mi número de teléfono, hablar por WhatsApp y ahí yo les diré humildemente también mis honorarios básicos. Muchas gracias con todo y gracias en especial al doctor Daniel Malpartida y a todos ustedes por seguir creyendo en mis comentarios. Un abrazo. Bueno, recordarles una vez más que los artículos que ha escrito tanto su esposo como la doctora Carmen están publicados en un video en el canal de YouTube del Instituto en relación al derecho laboral, a la inteligencia artificial de ambos. Usted accede al video y abajo hay un link de un drive, usted accede y puede descargar cada uno de los artículos. Muy bien, vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este segundo seminario internacional que tuvo como título La inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia del día de hoy, el desarrollo de la inteligencia artificial en el teletrabajo, la misma que estuvo a cargo por la doctora Carmen Lucía Torres Cueva, a nombre del directorio del instituto. Nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Muchas gracias, doctora Carmen Lucía Torres Cueva, a esta linda presentación. Le hacemos llegar un saludo para usted, para su esposo y todos los que integran la familia. Asimismo, a los que nos han acompañado en la plataforma de Zoom, suscríbanse al canal de YouTube del Instituto. Este video a las 3, 4 próximas horas va a estar y por las 4 semanas que vienen las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, por favor. Me permite, doctor, unas últimas líneas. Están invitados a la ponencia del siguiente fin de mes que la va a realizar mi esposo. ¿En dónde va a ser eso, doctora? Aquí por el instituto, doctor. Claudia, a ver, un favor te pido, Claudia. Yo escribí mi número de celular, agrégame y agrégame al WhatsApp y yo con gusto, yo te voy a compartir toda la actividad del instituto. No te preocupes, tenemos en promedio de 32 a 36 presentaciones por cada mes en el tema de inteligencia artificial en diferentes campos. En el canal de YouTube, tú encuentras el video de la programación del mes de febrero. Ahí está, pero agrégame, he compartido mi número de celular y lo único que nosotros queremos es brindarles un servicio, apoyarles, realizar alianzas, seguir creciendo. El único propósito y el único objetivo de nuestro lema es educar al hombre oportunamente todo cuanto tiene de hombre. Desde que ha nacido el instituto hasta el día de hoy, nuestro trabajo es totalmente gratuito. Cuando me hacen llegar artículos, ensayos que yo debo disponer libremente, no hay problema. Cuando me han llegado libros, igualmente se les entrega gratuitamente. Así como abogado también que soy, que es mi quinta carrera profesional, soy respetuoso de la propiedad intelectual y respetuoso del derecho de autor de cada uno de los ponentes que me acompañan. Cuando son ya editoriales, el copyright es otro tema. Las editoriales tienen que autorizarnos. Entonces, muchas gracias a este trabajo, doctora Carmencita Lucía Torres Cueva. Ya, entonces, muchas gracias a los que nos han acompañado. Estamos solucionando el problema del Zoom porque nosotros pagamos una cuota anual en dólares y lo vamos a solucionar pronto. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú. Muchas gracias, profesor.